Hola, aquí Renzo de Ende Studio, y en este tutorial te enseñaré a cómo crear un efecto de texto pop. Pero antes de empezar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar la fuente tipográfica y los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que decir, iniciamos. Una vez abierto el archivo que acabamos de descargar, nos dirigimos a la barra de menú, en el apartado de Ver, y comprobamos que esté activada la opción de Guías inteligentes. Desplegamos el panel Capas. Verificamos que esté desactivada la visualización de la capa Fondo Pop y comprobamos que esté seleccionada la capa Texto. Elegimos la herramienta Texto, nos ubicamos sobre la mesa de trabajo, hacemos clic y escribimos Pop. Seleccionamos el panel Carácter y cambiamos la apariencia del texto. Fuente, Madesoul Mace. Tamaño de fuente, 470. Abrimos el panel Párrafo y modificamos la alineación de nuestro texto. Párrafo, centrar. Desplegamos el panel Muestras y cambiamos los colores del texto. Relleno, blanco. Trazo, negro. Activamos el panel Trazo y modificamos el espesor del trazado. Grosor, 9. Abrimos el panel Transformar y ubicamos el texto en las siguientes coordenadas. Eje X, 960. Eje Y, 540. Desplegamos el panel Apariencia y creamos copias de nuestro texto, haciendo clic en Añadir nuevo efecto, distorsionar y transformar, transformar. Mover, horizontal, 40. Vertical, 40. Copias, 6. OK. Convertimos el texto en un objeto vectorial editable, dirigiéndonos a Objeto, expandir apariencia. Nos dirigimos nuevamente al apartado de Objeto, pero esta vez seleccionaremos la opción Expandir. Dentro de la ventana Expandir, comprobamos que estén activadas las opciones de Objeto y Relleno. OK. Convertimos cada texto vectorial en un objeto individual, dirigiéndonos a Objeto, desagrupar. Desactivamos la selección, haciendo clic en Seleccionar, deseleccionar. Verificamos que esté activada la herramienta Selección. Abrimos el panel Muestras y activamos la opción Mostrar vista de lista. A continuación, seleccionamos cada texto vectorial por separado y le aplicamos un color de relleno distinto a cada uno, de la siguiente manera. Seleccionamos todos los elementos y los agrupamos, haciendo clic en Objeto, agrupar. Desplegamos el panel Transformar. Activamos la opción Restringir proporciones de altura y anchura e ingresamos una altura de 581 píxeles. Desactivamos la selección, dirigiéndonos a Seleccionar, deseleccionar. Abrimos el panel Capas y activamos la visualización de la capa Fondo Pop. Si quieres aprender a cómo crear tu propio fondo pop, haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta de la parte superior. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a ende_studio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon desde $1 mensual o presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo, comentando y compartiendo nuestros tutoriales, nos estás ayudando un montón. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.